Hola, buen día. Mi nombre es Milton Alexis Largo Bañol. Isabela Martínez Alzate, Cristian Camilo Restrepo, Miriam Rivera Quintero. Mi nombre es Jairo Andrés Ibarra y mis compañeros y yo realizaremos un recuento histórico sobre las etapas de la seguridad social en Colombia. Al tratarse de un recuento histórico, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. El primer periodo es el periodo conocido como el periodo de la dispersión y va desde la creación de la República más o menos hasta el año de 1945. Durante este periodo no podemos hablar de un sistema en sí, sino de algunos beneficios y de avances que se iban tomando en torno a la seguridad social dependiendo de la situación política, de la realidad y de las necesidades en el ámbito laboral. Es importante dejar claro que durante este periodo se presentan 5 características fundamentales. La primera es que sin la intervención del Estado, los logros obtenidos se fundamentan en una combinación de beneficios asistenciales mutuales, como la asistencia privada, la asistencia pública, el mutualismo y el mutualismo entre artesanos y las organizaciones obreras. Cuando hablamos de asistencia privada nos referimos a la atención frente a las calamidades de salud. De otro lado, cuando hablamos de asistencia pública nos tenemos que referir al proyecto denominado socialismo de Estado, impulsado durante el gobierno del general Rafael Uribe Uribe, que consistía en impulsar la asistencia pública como una medida para eliminar la caridad, pues consideraba que la asistencia pública recaía sobre los hombros del Estado. De otro lado, debemos considerar el mutualismo, que nació en el seno de las fuerzas militares, pues era considerada como prioritaria para la atención de los militares y de sus familias, y que finalmente mutó o se transformó en cajas de ahorros también para el servicio de los militares y sus familias. Finalmente tenemos que hablar sobre el mutualismo entre artesanos y las organizaciones obreras, que nace a partir del espíritu de cooperación que se dan en esas agremiaciones comerciales y de personas. Ahora, hay una segunda característica que debemos considerar, y es que ese beneficio normativo de la seguridad social se desarrolló primeramente para el sector oficial militar. Sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades que se venían presentando entre los colombianos, posteriormente se dieron algunas normas y reglamentaciones para el sector civil oficial. En primer lugar, vamos a hablar del sector oficial militar, que a través del decreto 1821 reglamentó los aspectos relacionados con la muerte, consideración y recompensa a las viudas de los uniformados. Posteriormente se dio el decreto 1823 sobre la pensión vitalicia al libertador. También el legislativo se ocupó del sector civil oficial. Con la ley 50 de 1886 sobre pensiones por jubilación e invalidez, también abarcó asuntos como los beneficios para los magistrados de las altas cortes que tuvieran más de 60 años y los empleados en cargos públicos que tuvieran más de 30 años de servicio. A través de esta misma ley también se impulsó la seguridad social de los educadores y se unificaron las labores de estos profesionales que desarrollaban tanto en el sector oficial como en el sector privado. La protección también al establecimiento militar. Se registró un elemento adicional consistente en la creación de la primera institución de seguridad social debidamente organizada para las fuerzas militares, que consistió en la caja de sueldos de retiros de las fuerzas militares. Posteriormente, para el servicio civil se crea el sistema de previsión social conocido como CAPRECON, mediante la ley 82 de 1942. Tercero, durante la transición de la intervención del Estado se aprobaron leyes sobre la maternidad, las pensiones, el sindicato, los salarios durante la enfermedad de lepra, entre otras situaciones. Esta etapa se caracteriza por una normatividad que denominaban intervencionismo humanitario. La ley 57 de 1915, impulsada por el general Rafael Uribe Uribe, contemplaba ya la posibilidad de la ocurrencia de algunos accidentes de trabajo. Con ocasión del naciente movimiento obrero durante los años 20, se originaron algunas normas relacionadas con el trabajo de menores, la higiene y asistencia social y los seguros colectivos, obligaciones e indemnizaciones por accidentes de trabajo. Cuarto, la legislación es fragmentaria y restrictiva, pues en un principio se centró única y exclusivamente al estamento militar, pero posteriormente fue abriendo sus beneficios al campo de la legislación para los asalariados. Sin embargo, cuando el Estado fue formando un cuerpo normativo de beneficios laborales y sociales para el trabajador, se empezaron a dar algunas restricciones. Se habla o se distingue, por ejemplo, entre empleado y obrero. Se otorga beneficios, por tanto, únicamente al empleado. La legislación en cuanto a accidentes de trabajo cubría ambas partes de la relación laboral, es decir, empleado y obrero, pero respecto a los obreros se determinaba a ciertos grupos de industria. Finalmente, las primeras pensiones de jubilación con 20 años de trabajo, por ejemplo, se concedieron única y exclusivamente a trabajadores de empresas ferroviarias.
Y quinto, se inicia la tarea para armonizar beneficios sociales y crear instituciones de seguros sociales. Las primeras cajas de seguridad social, como la caja de retiro de las fuerzas militares y la de comunicaciones, son muestra del interés de organizar instituciones de carácter social y contributivo. En 1942 se da la creación de la única caja de previsión que se origina en la negociación colectiva, llamada la Caja de Previsión Social de Navegación del Río Caja, la cual funcionó hasta el año de 1949. Continuando con el tema del sistema de seguridad social, les voy a hablar sobre la organización que se dio después de la dispersión de aquella época. La organización se da en 1945 hasta 1967. Fue básicamente segregando y dividiendo a los colombianos como en el sector privado y en el sector público. En el sector público, la entidad que lo administraba era la Caja Nacional de Previsión Social, más conocida como Cajanal. En el sector privado, la entidad que lo administraba era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. La Caja Nacional de Previsión Social nace con el Decreto de Ley 2350 de 1944, durante la administración del presidente Alfonso López Pumarejo. Gracias a este estatuto se organiza la legislación laboral con la Ley 6 de 1945. Se definieron algunos beneficios de la seguridad social, como las prestaciones sociales a favor de los empleados en el sector público, como por ejemplo la fundación de la Caja Nacional de Prevención, la autorización para crear otras cajas oficiales y la creación de las prestaciones sociales, entre otras. Sin embargo, estas afectan el desarrollo del sector público, ya que no consolidó propiamente un sistema. Por el contrario, se desarrolló un modelo fragmentado, resultando así inequidades en la contribución y en las prestaciones. De esta manera le siguieron más instituciones tras el transcurrir de los años. Ahora la encargada actualmente es la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social. Ahora hablando sobre el sector privado, quien lo administra era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que se creó con la Ley 90 de 1946, considerada como el documento más importante de la política social del siglo XX. Luego pasó a llamarse Instituto de Seguros Sociales, entidad que cubría la seguridad social de los trabajadores del sector público. Este se caracteriza por la transitoriedad de las prestaciones sociales a cargo de los empleadores, ya que asume el orden de la prelación que considera conveniente asumir riesgos económicos cambiando las condiciones sociopolíticas. Sobre este instituto es importante destacar que gracias a la cobertura dada se dio el privilegio a las afiliaciones de los trabajadores asalariados del sector público, la no dependencia de las prestaciones de la solvencia del empleador. La restricción del instituto fue el déficit de la época respecto a los servicios hospitalarios debido a la escasez de médicos. El instituto es vigilado por la Superintendencia Bancaria por su naturaleza jurídica autónoma, siendo de carácter independiente del Estado. En este ámbito es muy importante destacar y recalcar que los empleadores podían afiliarse y trasladar el riesgo de la seguridad social de forma voluntaria para la entidad Cajanal si es del sector público o para el Instituto de Seguridad Social si es del sector privado. También tenían la posibilidad de decidir libremente si se asumía y administraba el riesgo de la seguridad social de sus trabajadores. Así como era una forma voluntaria para el empleador si se afiliaba o no, también para las entidades de la seguridad social como Cajanal o el Instituto de Seguridad Social de decidir cuáles riesgos cubría y cuáles no. De acuerdo a la Ley 100 de 1993, bien sabemos que no hace parte de este periodo, pero pues gracias a la expedición de esta ley se logra unificar la protección para los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, dado que la seguridad colombiana no había previsto hasta el momento una forma unificada, puesto que la legislación establece separadamente las normas laborales y las prestaciones. Bueno, siendo así es como se ha dado la organización del sistema de seguridad social. Dando continuidad a las diferentes etapas de la seguridad social, llegamos a la etapa de expansión. Esta etapa transcurre entre 1967 y 1977, en la que se genera una ampliación de los beneficios del sistema de seguridad social. Además de esto, se hizo notable su aplicación en gran parte del territorio nacional, en gran parte del territorio colombiano. En esta etapa también se inicia una crisis en el sistema de seguridad social. Esta crisis se evidencia y se genera
a falta de la transparencia en el manejo de los seguros económicos y problemas administrativos en los seguros. En medio de la crisis se empieza a generar unas marchas llamada Marcha de los Seguros Económicos. Estos nuevos problemas que debilitaron financieramente el seguro, los factores fueron los siguientes: el déficit de los aportes del Estado. El déficit financiero de los seguros de salud se cubrió con los seguros económicos. Falta de la transparencia en el manejo de los seguros económicos, como lo mencioné anteriormente, y problemas administrativos en cuanto al manejo de los seguros del seguro social. Como expansión o como nuevos acuerdos o tratados de parte del Estado con respecto a la seguridad social, tuvo en cuenta el seguro de invalidez, el seguro de vejez y el seguro por muerte. Entre 1967 y 1970, la cobertura y la expansión de la seguridad social en el territorio colombiano fue tanta que llegó al 37,5% de toda la población. La política gubernamental se fundó en la cobertura territorial del seguro social. Allí encontramos el decreto 433 de 1971, donde se hace la creación del seguro social campesino. Es cuando en el Huila el Consejo Directivo establece la afiliación de trabajadores independientes rurales y sus familias con una cotización anual a través de la Caja Agraria. En medio como de la evolución y de la expansión, en 1975, por medio de una asesoría extranjera, parte de personas del exterior, se empieza a implementar el seguro médico familiar. Es un nuevo reglamento de enfermedad grave y maternidad, la cual no estaba anteriormente muy tenida en cuenta o implementada en Colombia. ¿Cuáles fueron estos beneficios que trajo este seguro médico familiar? Son varios, los cuales me voy a permitir leer de una manera corta y rápida. La familia como beneficio gozaba de los mismos derechos asistenciales médicos que tenía el afiliado. Se fortalece el conjunto de beneficios sociales de las cajas de compensación familiar que administran el subsidio familiar. Las cajas de compensación familiar, que son los subsidios que le dan a las personas actualmente, los subsidios de vivienda, entre otras cosas. Las cajas de compensación se fueron ampliando progresivamente en su radio de acción. En 1968 se ordenó el pago del subsidio familiar a los empleados civiles y trabajadores oficiales de la nación. Esto mediante el decreto 717 de 1988, adelantándome un poco, y el 1091 en este caso de 1968. En 1973 se produce una reorganización normativa del sistema y se fija pautas uniformes para el subsidio familiar de los sectores público y privado. Anteriormente era más como todo inclinado al sector privado, al sector público, y esto se reguló mediante la ley 56 de 1973. En 1974 se dictan normas para que los campesinos puedan tener seguro, auxilio para las familias mediante el decreto 1219 de 1975 y 627 del mismo año. Continuando con la expansión de la seguridad social en Colombia, llegamos al Fondo Nacional Hospitalario. Esto en 1976 se genera con recursos provenientes del seguro de pensiones, al igual que se evidencia la importancia del apoyo del Instituto de Seguridad Social al sistema de salud, con el objetivo principal de ampliar la cobertura en salud. El Estado tiene una gran preocupación con el tema de los pensionados, por la situación en la que estaban siendo tratados, digamos, sus cónyuges y demás, y por ello, mediante la ley 10 de 1972 sancionó moratoria por el no pago oportuno de la pensión a los pensionados. Mediante ley 33 de 1973, pensiones vitalicias a las viudas. Anteriormente no lo era. La ley 12 de 1975 es la sustitución al cónyuge supersite. Este derecho lo pierde el cónyuge. Si el cónyuge sobreviviente, si al momento de morir el pensionado no se encuentra viviendo con él por culpa, no se encuentra viviendo con él, o sea que no pierde esta pensión. Esta pensión será otorgada a la persona que está actualmente compartiendo o conviviendo con el pensionado que ha fallecido. Con la ley 4 de 1976
se crea el Estatuto del Pensionado, esfuerzo de justicia social. Aquí se dan algunos derechos y se dictan algunas medidas como el derecho a un reajuste anual del monto a la pensión, establecimiento del límite de un salario mínimo para toda pensión, mesada adicional en el mes de diciembre, también tienen un auxilio para gastos de sepelio del pensionado en caso de que muriese, acceso a becas y auxilios educativos para los hijos de los pensionados. Es así como hacemos un breve recorrido en cuanto a la expansión de la seguridad social en el año 1967 y 1977. Periodo de cambio que comprende desde el año 1977 hasta el año 1990. Es un periodo en el que se introducen cambios de mucha importancia en el sistema de seguridad social. Se generan estudios económicos, sociales a partir de la crisis y donde se postula una posible solución. Las facultades institucionales se terminan con la expedición de la Ley 1277, donde se le da facultades al presidente para reorganizar el régimen de seguros sociales del país, llegando solo a una reestructuración parcial del seguro social, y se expidió con la crisis financiera y sindical del instituto. Se da el cambio en la denominación Instituto Colombiano de Seguridad Social para llamarse Instituto de Seguros Sociales, de la cual en 1977 se decretó la Ley 1650, donde se da la separación de los riesgos, que resulta que no se opera por ausencia de voluntad política, el cual no se le da la celebración del contrato previsto para el manejo de los seguros económicos, sin hacer señalamiento del cambio burocrático en el que el centro de la reforma se sostiene en una base de reorganización de los centros institucionales. De igual manera, en ese momento se pone fin a la crisis sindical y de personal en el Instituto de Seguros Sociales, al tratar con una categoría especial a los trabajadores del instituto a través del Decreto Ley 1051 de 1977, donde pasan a llamarse funcionarios de seguridad social. En esta fase se definen cuándo las pensiones le corresponden al empleador o al seguro. El juez de constitucional de esa época y la Corte Suprema de Justicia decidió a favor de la validez del tránsito prestacional. Se institucionalizó también la intervención del Estado en las asignaciones familiares para que éste también interviniera en quienes lo administran. Hay una mayor intervención del Estado en el sistema. El Congreso de la República reestructura el régimen legal del subsidio familiar, generando así una reorganización en el mismo y en quien la administra. Régimen legal de este subsidio en las leyes: Ley 25 de 1981 y Ley 21 de 1982. La pensión sanción se integra con la de la vejez, que reconozca el seguro. Con la Ley 50 de 1990 se vuelve inaplicable la pensión sanción cuando se ha cumplido con la obligación patronal. En este periodo se evidencia un esfuerzo legislativo para regular el régimen personal, dándose en los siguientes cambios. 1. Se reestructuran las condiciones pensionales en el sector oficial. 2. Se fortalece financieramente las entidades. 3. Modificación del estado del pensionado. 4. Unificación de los tiempos pensionales en el sector público y privado. Con la Ley 33 de 1985 se buscó unificación de la edad pensional 55 años, proporcionalidad entre la base de cotización y los factores para la liquidación de la pensión. 3. Creación del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. La Ley 71 de 1988 nos habla sobre la pensión de jubilación por apartes. 2. Unificación de tiempos pensionales en los sectores privados y públicos. 3. Más cobertura del seguro social. 4. Ausencia de una política real de afiliación. Ley 1138 de 1984. El Instituto de Seguro Social busca un mayor cubrimiento de los trabajadores independientes. Decreto 2419 de 1984 habla sobre la afiliación a los sacerdotes diocesanos, aunque esta no alcanza a tener aplicación efectiva. Finalmente se resuelve un diagnóstico sobre la situación del sistema de seguridad social, en el que se ven 3 puntos importantes. Primero, el sistema de seguridad social es disperso y no cumple totalmente con los riesgos sociales. Es evidente la desigualdad para el acceso. 2. Se tiene mala cobertura y múltiples inequidades internas. 3. El sistema presenta complejos problemas financieros. Se entrega la propuesta para la problemática de la seguridad social
Social, donde se abordan las siguientes soluciones a la crisis. Primero, ampliación de la cobertura. Segundo, régimen asistencial a los más pobres. Tercero, financiamiento desde otras fuentes para el sostenimiento. Dando continuidad al siguiente tema, como es las reformas estructurales, estas presentan cambios radicales. Específicamente, nace un nuevo modelo de seguridad social. Para los años 1990 y 1991, el mundo entero sufre cambios de tipo económico, social, político. Igualmente, se resalta que uno de los aspectos económicos de mayor impacto es que el capitalismo se introduce en todos los países generando una economía universal. Esta economía lo que hace es impactar también en Colombia en cuanto a las importaciones y a las exportaciones. Sin embargo, producto de crisis económica y social se establece la Asamblea Nacional Constituyente y nace con ella la nueva Carta Política, el 4 de julio de 1991. Con esto nace e inicia un desarrollo institucional como nación para Colombia. La Constitución trae cambios relevantes e importantes, fortalecen los derechos humanos. Con ello se crea la acción de tutela para garantizar el respeto y el ejercicio de los mismos. Asimismo, se fortalece el derecho laboral. Es importante resaltar que ya la función pública empieza a tomarse lo que es la carrera. En ese sentido, también se consagran los derechos de la asociación sindical, la negociación colectiva, la huelga. En cuanto a la seguridad social, pues ya eso le corresponde al Estado, lo que es la dirección, la coordinación y el control del sistema. La prestación de servicios pues también puede corresponder a entidades públicas o privadas y se destaca pues la trascendencia de salud dentro de la seguridad social. La salud es parte fundamental. En cuanto a la expedición de la Ley 50 de 1990, esta da respuesta a reformas económicas donde cambia significativamente el marco institucional, lo que esto incluye en la aplicación de los principios señalados en el artículo 53. Sin embargo, hay que resaltar en este sentido que los convenios internacionales del trabajo debidamente son ratificados y hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Bueno, asimismo, ¿qué introduce la Ley 50 de 1990? Entonces, tenemos flexibilidad en las relaciones laborales individuales, el derecho colectivo, las prestaciones a cargo del empleador, la celebración de contratos a término fijo, modifica las indemnizaciones por terminaciones injustificadas de contrato, elimina la acción de reintegro por despidos aquellos trabajadores que tenían más de 10 años, introduce modificaciones en los pagos que se consideraban salarios, igualmente establece la posibilidad de un salario global, lo que hoy conocemos como salario integral. Consagra también la personería jurídica automática de las organizaciones sindicales, regula ese registro sindical, establece la posibilidad de pactar ese salario global, como les decía, que no tiene prestaciones sociales. Importante, crea dos regímenes de cesantías. El régimen tradicional a los contratos celebrados antes de la Ley 50 y dos, el régimen especial, liquidación anual de cesantía. Otra entidad transformada mediante el decreto 2148 de 1992 y cambia su naturaleza jurídica es el Instituto de Seguro Social, es en materia de interés. Hace mayor énfasis en lo siguiente: las normas constitucionales sobre la carrera administrativa, cuando entra en vigencia pues la Ley 270 de 1995, la reforma de la seguridad social culmina con la Ley 100 de 1993, esto es que en la época el 20% de la población colombiana estaba protegida por la seguridad social. Sin embargo, el gobierno nacional logra que se constituya un grupo de presión a favor de la capitalización individual. Tenemos pues que en la época se dieron fuertes debates, tanto parlamentarios, fueron muy complejos, pero finalmente se crea la Ley 100 de 1993 el día 23 de diciembre de ese año. 1993. Se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, está conformado por los sistemas de pensión, de salud, de riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. Es de resaltar que el Sistema Integral de Seguridad Social tiene como objetivo garantizar las prestaciones económicas y la salud de los afiliados y al mismo tiempo procurar una ampliación de cobertura para toda la población
para que ellos puedan acceder a este servicio. Ahora, con el sistema integral se cubren los grandes sistemas legales, dentro de los cuales está el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema de Riesgos Profesionales. Finalmente se dan esos servicios denominados complementarios. Igualmente la Ley 100 permite a todas las cajas de compensación tener tanto el ahorro individual como familiar y poder participar como entidades promotoras de salud. Claro, bajo el régimen subsidiado de salud. Entonces ellos cuentan con un porcentaje de los recaudos dentro del subsidio familiar. Igualmente, pues dentro de las características comunes es importante resaltar que tenemos la presencia del Estado en la dirección y el control, la gestión pública y privada, obligatoriedad en la afiliación, muy importante, el financiamiento frente a cotizaciones y la creación de beneficios mediante la negociación colectiva. El Sistema General de Pensiones se establece como un sistema dual. ¿Qué quiere decir? Que los afiliados tienen libertad de escogencia y las entidades administrativas recaudan las cotizaciones para reconocer los siguientes: la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, la afiliación de pensiones a los trabajadores públicos o privados, el régimen de prima media, que se basa en los criterios obviamente del Seguro Social, el régimen individual, que abre la puerta a los nuevos modelos de capitalización. Ahora, el Sistema General de la Salud crea dos regímenes, uno para la población con capacidad de cotización y el segundo para los sectores de población en situación de marginalidad. Obviamente, pues las ARLs también empiezan a tener su responsabilidad. Finalmente, sin embargo, en el punto de vista jurídico, la complejidad del nuevo sistema de seguridad social se vio ampliada por efecto de la jurisprudencia de las tres altas cortes, que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. La seguridad social adquiere una centralidad sin precedentes en la vida institucional de Colombia, en los sectores económicos y en las preocupaciones de los ciudadanos. Continuando con lo expuesto por la compañera Miriam, ahora vamos a hablar sobre los diagnósticos y los cambios posteriores a la Ley 100, en especial para el periodo comprendido entre 1994 y en el 2002. Tengamos en cuenta que con la expedición de la Ley 100 no finalizaron para nada las reformas legales al sistema de seguridad social, sino que el sistema de pensiones continuó con los debates y unas propuestas de reforma, debates en los cuales se presentaron preocupaciones como las siguientes. Las cifras de la cobertura. La Ley 100 formó parte de las reformas estructurales económicas principales tanto en la administración del presidente Gaviria como en la administración del presidente Samper. Allí los esfuerzos en seguridad social se centraron en la administración de los nuevos sistemas. Otra de las preocupaciones fue el déficit fiscal. En la administración Pastrana se pensó ya más en la introducción de las reformas de la Ley 100 y también en la necesidad de nuevos ajustes normativos, ya que aquí estamos hablando más del déficit fiscal, de la materia de la cobertura y de la inequidad. De igual manera también se presentó una preocupación en la inequidad del gasto de pensiones. Aquí se adoptan medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto público y garantizar su funcionamiento y reasignar recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal. Sin embargo, cuando se habla del sistema de salud, se habla que es el ajuste más significativo, el cual constituye el acto administrativo 2001 y la expedición de la Ley 715, que rediseñan la transferencia de recursos a los entes territoriales para la finalización del régimen del subsidio de salud. Ahora bien, hablaremos sobre los ajustes radicales que se incluyeron en el modelo de la Ley 100, pero ya para el periodo comprendido entre el 2002 y el 2010. En este orden de ideas y en este contexto tenemos que hablar de que se modificó la estructura administrativa del Estado, la cual se efectuó en una reforma laboral y se emprendieron dos reformas pensionales, una legal, la 797 de 2003 y otra de rango constitucional,
la 1 del 2005. En el sistema de riesgos laborales aparece una decisión de carácter constitucional, que era la expedición de la Ley 776 del 2002, la cual es el nuevo estatuto de prestaciones de este sistema con las mismas características del estatuto original. Por su parte, la Corte Constitucional, mediante sentencia C452 del 2002, definió el asunto aclarando inexequibles las normas demandadas y decidió diferir los efectos de la sentencia con el fin de que el Congreso pudiese expedir nuevas normas para las prestaciones sociales. En el sistema pensional se habla también de la expedición de la Ley 797 de 2003. Esta ley se constituyó en el fortalecimiento de las cotizaciones que beneficiaban a ambos regímenes, lo cual implicó el recorte sistemático del derecho para el régimen de la prima media, en la cual la ley también contribuye a la financiación de los subsidios del sistema pensional. La ley mencionada anteriormente introdujo recortes significativos en todas las variables que inciden en el cálculo de las pensiones del régimen de la prima media, en la cual se aumentó el promedio de tiempo para obtener cotización, para obtener la pensión. Esta ley también abordó el tema de los subsidios de los sistemas de pensiones y también fortaleció el Fondo de Solidaridad Pensional con una subcuenta para subsidios pensionales de subsistencia para ancianos que están en la indigencia ante el fracaso del referendo, y también para salirle al paso a las decisiones de la Corte Constitucional sobre el régimen de transición. El Gobierno Nacional propuso al Congreso un proyecto de acto legislativo para modificar el sistema de pensiones desde la Constitución, que este finalmente fue aprobado por el Congreso y se incorporó al texto de la Constitución. Finalmente, a partir del año 2006, las preocupaciones oficiales y de la sociedad respecto a la seguridad social se trasladan a las dificultades y carencias del sistema de salud. También debemos tener en cuenta la seguridad social entre la sostenibilidad y la ampliación de los derechos en el periodo 2010 en adelante. Aquí se hace un hincapié en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el cual se introdujo varias modificaciones al sistema de seguridad social, en el cual se da apoyo y expedición al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que conocemos como el CEPACA. Expedición del código en el cual se contó con una fuerte participación del Consejo de Estado. En este se señala que la jurisdicción contenciosa administrativa será la que conocerá de las problemáticas que se presenten en la seguridad social respecto a los servidores públicos. Es de denotar que en este periodo hay importantes incidencias en los temas de seguridad social, donde se busca la efectividad de los procedimientos, permitiendo que los asuntos se puedan resolver más en sede administrativa. Aquí se consagran disposiciones de intercambio de información entre entidades para ayudarle al ciudadano a evitarse de complejos trámites. En el gobierno Santos también se da una reforma importantísima con la aparición de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reformó el sistema de seguridad social en Colombia. Recapitulemos. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que están definidos en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la de la alteración a la salud, vejez, incapacidad laboral, desempleo y muerte. Por ello, cuya protección se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y de subsidio familiar. Se otorgan beneficios para los trabajadores, tales como garantías de protección de los derechos fundamentales y prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y su familia. Generación de ingresos que mejoran la economía doméstica. Recreación y cultura para el trabajador y su familia, seguridad y salud en el trabajo. Beneficios para empleadores. Permitir que los trabajadores y sus familias se beneficien del sistema de seguridad social integral. Crear y mantener un ambiente laboral seguro para los trabajadores y contratistas. La cobertura de los riesgos por parte del sistema, el cumplimiento de las normas y el aumento de la productividad del negocio.